Mis amigas esperaban que cuidara a sus hijos gratis solo porque no tenía hijos y tenía tiempo. Incluso hicieron un horario para mí. Así que me aseguré de que no volvieran a pedírmelo. Se sorprendieron con lo que hice. Soy Casey. Tengo 32 años, estoy soltera, no tengo hijos por elección, hasta hace poco, pensaba que tenía un grupo de amigas bastante sólido. Nos conocimos en la universidad, sesiones de estudio hasta tarde, trabajos en grupo alimentados por bebidas energéticas, vino barato y secretos susurrados que parecían más grandes de lo que eran. Compartimos departamentos estrechos, desamores, prácticas laborales y la creencia de que la adultez era algo que íbamos a descifrar juntas. Seguimos en contacto a lo largo de todo eso, bodas, hijos, mudanzas y cambios de trabajo. Al menos, eso creía yo. Ahora vivo en Portland, en un acogedor departamento de una habitación con mi gato y mis estanterías. Trabajo como editora de textos freelance, lo que significa que paso la mayoría de mis días en pantalones de yoga, bebiendo café tibio mientras reorganizo las oraciones de otras personas. Me tomó mucho tiempo llegar hasta aquí, a un punto en el que puedo pagar mis cuentas con palabras, en el que no me sobresalto cada vez que llega la fecha de pagar el arriendo, en el que puedo rechazar proyectos que no respetan mi tiempo. No soy rica. No tengo un condominio en el centro ni un barista que sepa mi nombre. Pero tengo paz. Rutina. Autonomía. Después de años de sobrevivir como fuera, eso vale más que cualquier cosa. La mayoría de mis amigas ahora están inmersas en la maternidad. 3 hijos. Agendas llenas. Siempre cansadas, siempre haciendo malabares. Hablan de dentición, berrinches y snacks sin gluten. Y yo escucho. Hago preguntas. Recuerdo cumpleaños. Soy la que llega con manualidades, la que compra libros en lugar de juguetes, la que se ofrece para tomar la foto en cada fiesta porque ellas siempre son las que están detrás de la cámara. Siempre he sido la amiga genial, confiable. La tía honoraria que quiere a sus hijos sin esperar nada a cambio. Pero algo cambió recientemente. O tal vez, siendo honesta, llevaba cambiando desde hace tiempo y yo simplemente no quería verlo. Comenzó con algo tan pequeño que casi no lo noté. Jenny, una de mis amigas más antiguas, me mandó un mensaje un martes por la mañana. ¿Podría cuidar a sus hijos por 1 hora mientras hacía unos trámites? Tenía un día liviano de trabajo, así que le dije que sí. Se sintió bien ayudar. Los niños eran adorables. La visita fue tranquila. Luego, unos días después, Amanda me escribió en pánico. Tenía una reunión urgente por Zoom y no tenía con quien dejar a su hija pequeña. Ajusté mi horario. No era lo ideal, pero lo logré. Después vino Noah, un papá soltero por el que siempre había sentido algo especial. Su niñera canceló. Tenía un turno nocturno en el hospital. ¿Podía cuidar a su hijo, solo esta vez? Ese solo esta vez se convirtió en una frase recurrente. Jenny empezó a mandar mensajes como, la clase de baile se alargó, ¿puedes pasar a buscar a Eva? Amanda ni siquiera confirmaba si yo estaba disponible, simplemente aparecía con su hija, me saludaba con la mano mientras se iba y decía que volvía enseguida. Noah una vez dejó a su hijo en mi puerta con una pañalera y una nota escrita a mano porque tenía mi celular en silencio. Me habían convertido en una especie de amortiguador humano, un parche conveniente para cualquier hueco en sus agendas. Sus emergencias se convirtieron en mis responsabilidades, y ni una sola vez alguien ofreció dinero. Ni para la gasolina. Ni para el supermercado. Ni siquiera un café de Starbucks. No estaba pidiendo un sueldo. Pero cuando hasta los gracias básicos se volvieron escasos, empezó a sentirse como si ya no fuera una amiga, sino una utilidad. Aún así, no quería creerlo. Seguía pensando, están abrumados. No es algo personal. Es solo la etapa que están viviendo. Hasta que llegó ese domingo por la noche y recibí un correo electrónico. Era una invitación a un calendario compartido de Google. El título era Horario de apoyo. Casi no lo abro. Pensé que era algún nuevo grupo de chat o un sistema para organizar comidas para alguien enfermo. Pero lo que encontré me revolvió el estómago. Allí, en filas perfectamente organizadas por colores, había una hoja de cálculo de cuidado de niños, semana por semana. Mi nombre, en negrita. Bloques asignados todas las tardes de lunes a viernes. Mañanas los sábados. Turnos en la noche los domingos.
Cada espacio marcado con el nombre de un niño, el lugar donde debía recogerlo, notas sobre snacks, alergias, preferencias. Y sí, había otros nombres. Un par de amigas sin hijos también estaban incluidas. Pero el mío dominaba el calendario. Tenía más turnos que nadie. Tenía los fines de semana. Tenía los temidos horarios de madrugada. Tenía los turnos nocturnos de por si salimos. Y yo no había aceptado nada de eso. Ni siquiera me habían preguntado. Lo miré, incrédula. Ni siquiera recordaba haberles dado mi Gmail. Me pregunté cuánto tiempo llevaban planeando esto. Cuántas conversaciones privadas se dieron, sin mí, decidiendo lo que yo haría con mi tiempo. Cuántos chats grupales había en los que no estaba. Cuántas veces se habrían dicho a ella no le importa, si no tienen nada que hacer. Cuando enfrenté a Jenna, su nombre aparecía como la creadora del documento. Intenté mantener la calma. Le dije que el calendario era una falta de respeto, que yo no había aceptado ser su niñera de planta. Suspiró como si yo estuviera siendo exagerada. Dijo, pero Casey, tú no tienes hijos. Tienes todo este tiempo. Nos estamos ahogando aquí. Entonces escuché la voz de Amanda a través del altavoz. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en altavoz. Intervino diciendo, se necesita una aldea, Casey. Solo estamos tratando de sobrevivir. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Esto no tenía que ver con ayuda. Ni con amistad. Tenía que ver con sentirse con derecho. Con la creencia no expresada de que mi tiempo, mi vida, mi libertad, porque no se veían como las suyas, valían menos. Que les debía algo solo por haber elegido un camino distinto. Habían creado esta ilusión en la que yo debía sentirme afortunada de ser incluida. En la que se esperaba que sirviera, que me acomodara, que sonriera, asintiera y cancelara planes sin quejarme. No me veían a mí. Veían un recurso. Ese fue el momento en que decidí que se iban a arrepentir de haber asumido que mi tiempo les pertenecía. Después de descubrir la desfachatez de esa hoja de cálculo, con mi nombre codificado por colores en cada espacio vacío como si fuera algún tipo de servicio público, no exploté. Eso era lo que ellas esperaban. Una rabieta. Un colapso emocional. Un drama entre amigas que pudieran justificar diciendo que Casey estaba siendo demasiado sensible. En lugar de eso, hice lo que jamás vieron venir. Sonreí apretando los dientes y dije. Por supuesto, encantada de ayudar. Y entonces empecé a presentarme todos los días en cada turno asignado. Mantuve el mismo tono que uso con los clientes cuando empiezan a obsesionarse con la ubicación de las comas en un folleto de 12 páginas. Educada. Profesional. Imperturbable. Llegaba a la hora, vestida de forma ordenada, con mi bolso de mensajero y una libreta. Llevaba snacks saludables, seguros para alergias, porque me había informado. Ayudaba con tareas de álgebra, que, si soy sincera, disfrutaba más de lo que debería. Recogía a los niños del colegio, aguantaba dibujos animados ruidosos. Limpiaba narices y caras. Repartía snacks en partes iguales, mediaba disputas por juguetes, soportaba rondas infinitas de Candyland. Todo mientras sonreía. Y empecé a tomar notas. Notas literales. Registré cada hora de entrada y salida, cada berrinche, cada pañal cambiado, cada nugget de pollo recalentado. Anoté qué niño prefería las manzanas peladas, quien no comía las orillas del pan y quien lloraba cuando se terminaba Bluey. Apunté cada vez que algún padre llegaba tarde, cada ocasión en la que me quedé más tiempo del acordado, y cada momento en el que tuve que intervenir para evitar un colapso emocional porque el jugo no era del color correcto. Me mantuve amable. Me mantuve servicial. Me mantuve presente. Hacía preguntas casuales frente a ellos como, oye Jenna, ¿a qué hora dijiste que volvías? Solo para registrar mis horas después. Ella se reía y decía, eres demasiado organizada, Casey. Amanda una vez me dijo, serías una mamá increíble algún día. Yo solo sonreí y respondí. Qué dulce de tu parte. Pensaban que me tenían completamente engañada. Pensaban que me estaba acomodando en el rol que habían construido para mí, la niñera comunitaria sin nada mejor que hacer. No tenían idea de que me estaba preparando para lanzar la tormenta de facturas más mezquina de sus vidas. Para el domingo por la noche, había creado una obra de arte.
Me serví una copa de vino, abrí mi software de facturación freelance, el mismo que uso para clientes que me envían capítulos de memorias por encargo y boletines para sus startups tecnológicas, y redacté facturas impecables y profesionales por servicios de niñera. Cada fecha, cada franja horaria, cada pausa para snacks, cada caja de jugo derramada, todo detallado en filas con ítems. Coticé el servicio a $25 por hora, que, dicho sea de paso, sigue siendo por debajo de la tarifa estándar en nuestra zona. Añadí descripciones claras como supervisión de comidas, resolución de conflictos, implementación de rutina de sueño y apoyo emocional tras disputa entre hermanos. La de Noah tenía un ítem específico: cuidado nocturno inesperado con aviso insuficiente. La factura de Jenna sumaba $675. La de Amanda, $430. La de Noah era más corta, $185, pero le añadí un recargo por haberme dejado con 2 niños hambrientos y una pizza congelada sin instrucciones. No escatimé en detalles. Formateé cada factura con fechas y desgloses. Las firmé digitalmente y las envié por correo electrónico. Cada correo tenía un asunto profesional: servicios de niñera, factura, vencimiento en 10 días hábiles. El cuerpo del mensaje era educado pero claro. Agradecía la confianza en el cuidado de sus hijos y adjuntaba la factura correspondiente por los servicios prestados durante el periodo indicado. Incluí mis métodos de pago preferidos y mencioné que los pagos no recibidos en 10 días hábiles incurrirían en un recargo del 10%. Y esperé. Jenna llamó a los 5 minutos de recibir el correo. Sin saludo, sin introducción. Solo gritos. Me exigía saber qué demonios creía que estaba haciendo y me llamó inapropiada, abusiva y totalmente egoísta. Dijo que las amigas verdaderas se ayudan y no llevan cuentas. La dejé hablar. Cuando hizo una pausa, respondí: no estaba ayudando. Estaba trabajando. Y colgué. Amanda envió un mensaje de texto largo y confuso sobre lo herida que estaba, lo decepcionada que se sentía, como pensaba que éramos mejores que esto. Lo terminó enviándome $50 por Venmo con una nota que decía: dejémoslo así. Rechacé el pago y reenvié la factura con un recordatorio amable sobre la fecha de vencimiento y las opciones de pago. Noah no respondió en absoluto. Ni correo, ni mensaje. Pero al día siguiente recibí un mensaje de su hermana que simplemente decía: eres una salvaje. Sonreí al leerlo. Los registros no mienten. El grupo de chat, que antes vibraba con mensajes diarios y memes de crianza, quedó completamente en silencio. Ni un TikTok compartido. Ni un solo LOL, mira lo que hizo Jeremy hoy. Pueblo fantasma. No salí del grupo. Solo lo silencié. Igual que ignoras a un cliente que te dejó colgado con una factura, paciente, serena y letal. Y al igual que con ciertos clientes, tenía seguimiento planeado. Lo que ninguna de ellas sabía era que esto era solo la fase 1. Había pasado años siendo su plan B, su depósito emocional, su mano de obra gratuita y sin culpa, simplemente porque no tenía hijos para usar como excusa ni una pareja para justificar mi horario. Siempre era yo la que tenía el horario flexible, la disponibilidad extra, el lujo de poder decir que sí. Me trataban como un recurso, no como una persona. Pero ya había terminado con eso. Se acabó ser la niñera sin sueldo, la alfombra pasiva, la amiga que absorbía su caos solo para mantener la paz. Tenía registros. Tenía pruebas. Y también tenía más de una amiga en nuestro círculo social más amplio que trabajaba en cuidado infantil, profesionales reales, que encontraban ese calendario tan ridículo como yo. Tenía capturas de pantalla. Historiales de mensajes. Tenía planes. Y ahora iban a aprender lo que puede hacer una adulta organizada, sin hijos, y con un rencor bien dirigido. Una vez que pasó la tormenta inicial de rabia y me di cuenta de que ninguna de ellas tenía la intención de pagarme, entendí con absoluta claridad que su plan era simplemente ignorarlo. Dejar que las facturas caducaran, por así decirlo, y fingir que todo nunca pasó. Como si yo fuera a hacerme la loca con $1,290 de trabajo, tratándolo como un favor que se volvió un poco demasiado formal. No iba a perseguir a mis supuestas amigas como si fuera una cobradora de deudas, pero tampoco iba a dejar que escondieran todo bajo la alfombra como si nada. Ahí fue cuando comenzó la fase 2. Verás, hay un cierto poder en observar. En la paciencia silenciosa.
Mientras ellas se felicitaban a sí mismas por ignorar mis facturas y creían que yo no iba a insistir, yo me sentaba sobre una pieza de información muy potente. Todas tenían pareja. Esposos. Compañeros de vida. Adultos responsables que no tenían ni idea de que sus esposas y hermano habían esclavizado, básicamente, a alguien a quien decían querer. Así que abrí las facturas de nuevo. No cambié los montos. No modifiqué el formato. Simplemente las reenvié, pero esta vez, con copia a los esposos. Y en el caso de Noah, a su hermana mayor Mercy, quien era la dueña de la casa donde vivía y a menudo pagaba los útiles escolares de sus hijos. Veamos cómo fue el colapso. El esposo de Jenna, Tyler, respondió en menos de una hora. El asunto de su correo era simplemente, lo siento mucho que sí. El cuerpo del correo era una disculpa larga, claramente escrita a las apuradas. Dijo que no tenía idea de que Jenna estaba haciendo esto, que pensaba que yo había aceptado voluntariamente como un gesto amable, y que Jenna siempre hablaba de cuánto amaba yo a los niños y que insistía en ayudar. El shock en su tono era palpable, incluso por correo. Parecía genuinamente avergonzado. A la mañana siguiente, me desperté con el pago completo por PayPal del monto exacto de la factura, $675, con la nota, gracias por todo, de verdad. Más tarde esa semana, una amiga en común me contó que Jenna y Tale tuvieron una pelea monumental sobre respeto y límites. Nadie me dio detalles, pero la palabra terapia de pareja se susurró en el brunch como si fuera una bomba nuclear. No pregunté más. Solo asentí y bebí mi café con una sonrisa. El esposo de Amanda, Jack, fue un caso completamente diferente. Es abogado. De esos serios, directos, sin rodeos. Me llamó directamente. Su tono fue cortante pero controlado. Me explicó que Amanda nunca le dijo que yo estaba cuidando a los niños tan seguido. Le había hecho creer que era un favor ocasional, no un acuerdo de niñera sin sueldo a tiempo completo. Me dijo que tenía toda la razón en haber enviado una factura, y que, francamente, debía hacerlo antes. Añadió que iba a enviarme el doble del monto por principio, que era vergonzoso que ni siquiera me hubieran preguntado, y que no era la primera vez que Amanda comprometía a otras personas sin consultar. No discutí. 20 minutos después abrí mi cuenta y vi $860. Después recibí un solo mensaje de texto de Amanda, ¿te pasaste? No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque ella ya lo sabía. El silencio, en este caso, era una frase completa. Pero el momento verdadero, el que me hizo sentir que había derribado por completo esa estructura manipuladora, fue Noah. Noah siempre había jugado la carta del padre soltero abrumado. Y por un tiempo, le di el beneficio de la duda. Le creí. La verdad es que todavía creo que algunas partes eran reales. Ser padre soltero es duro. Pero la simpatía tiene límites, especialmente cuando alguien la usa como arma. Dejar a sus hijos en mi puerta sin confirmar, y para pasar la noche en nada menos, fue el momento en que dejó de ser el pobrecito y pasó a ser un abusador. Ignoró por completo la factura. Ni siquiera respondió con una excusa. Así que se la envié a Mercy, su hermana. Su respuesta fue de 2 palabras. ¿Qué dices? Al parecer, Noah le había dicho que él estaría en casa con los niños esa noche. Ella incluso había salido temprano del trabajo, pensando que él estaba en casa y no necesitaba nada. No tenía idea de que los niños estaban en mi casa, sin aviso, sin comida y sin información de contacto en caso de emergencia. Estaba horrorizada. Me preguntó si podía pasar por mi casa. Cuando llegó a mi puerta, traía un latte de Starbucks, un croissant de chocolate y una nota escrita a mano disculpándose por el comportamiento de su hermano. Me abrazó. Nos sentamos en mi porche mientras me contaba que llevaba un tiempo sospechando que algo no andaba bien. Agradeció que no hubiera dejado pasar la situación, porque aparentemente ella había estado permitiéndole seguir así. Unas horas más tarde, publicó algo en Facebook. No mencionó a su hermano, pero no hizo falta. Decía, algunos hombres usan la incompetencia como arma y lo llaman agotamiento. Algunos de nosotros hemos estado cubriendo sus fallas durante años sin darnos cuenta de que nos estaban manipulando. Eso termina ahora. Estoy harta de limpiar los desastres de adultos que no respetan el tiempo de los demás. Los me gusta comenzaron a llegar. Yo lo miraba en silencio, con palomitas en la mano.
Nunca volví a saber de Noah. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Pero esa misma noche noté que me había bloqueado en todas las plataformas: Facebook, Instagram, incluso LinkedIn. Lo cual, honestamente, me hizo reír en voz alta. Fue una reacción adolescente de un hombre adulto con 2 hijos. Al día siguiente, una amiga en común me escribió para preguntarme qué había pasado, porque aparentemente Noah había dicho que yo lo hacía sentir inseguro. Inseguro. Por facturarle por el trabajo que hice por sus hijos. La ironía era tan densa que casi me caigo de la silla. El grupo de chat, que antes era un flujo interminable de fotos de bebés y memes, se convirtió en un pueblo fantasma. Jenna abandonó el grupo sin decir palabra. Amanda se quedó en silencio. Noah no dijo nada. Después de que la tormenta de facturas se calmó, tras los mensajes furiosos, las dramáticas salidas de chats grupales, los bloqueos en redes sociales y los silencios poco sutiles, pensé que todo había terminado. Pensé que había marcado mi línea, plantado mi bandera, defendido mi tiempo y mi autoestima. Se sintió final, casi anticlimático. No esperaba disculpas, y ciertamente no esperaba que cambiaran. Supuse que simplemente me cortarían de su mundo y yo desaparecería de su mundo centrado en la maternidad como un personaje eliminado de una comedia. Y, honestamente, estaba bien con eso. El silencio no era soledad. Era paz. La paz por la que había luchado. La paz que había construido. Lo que no esperaba era lo que vino después. Empezó con un mensaje de Rachel. Ella era una de esas mujeres que siempre estaba en la periferia del grupo, no porque no la quisieran, sino porque siempre trabajaba, siempre estaba cansada, siempre amable pero distante. Enfermera del turno nocturno. Madre de 3. Casada con un hombre cuyo concepto de apoyo era no hacer problemas mientras ella dormía. Rachel siempre llegaba a las fiestas de cumpleaños con el cabello recogido en un moño, sosteniendo a un niño dormido en un brazo y un bol de ensalada en la otra mano. Limpiaba sin que nadie le pidiera. Decía gracias cuando nadie la agradecía. Éramos conocidas, no confidentes. Pero en cuanto leí su mensaje, supe que ella lo entendía. Su mensaje fue breve. ¿De verdad les enviaste facturas? ¿Me puedes enseñar a hacerlo? Parpadeé mirando la pantalla, lo releí, y sentí una extraña emoción. No era vindicación. No era orgullo. Era algo más suave. Algo parecido a alivio. La invité a tomar un café. No hablamos de dramas, no hablamos de Jenna, Amanda ni Noah, no fue una sesión de chismes. Fueron 2 mujeres sentadas en una mesa de café en una esquina, con sillas tambaleantes, laptops abiertas y mentes enfocadas. Rachel se veía diferente a la luz del día. No parecía cansada, aunque probablemente lo estaba, pero estaba presente. Con los pies en la tierra. Tenía una fuerza silenciosa que me hizo preguntarme cuántas veces habría tragado su frustración solo para mantener la paz. Le mostré todo. Cómo uso mi software freelance para generar facturas. Cómo desglosar tareas en horas facturables. Cómo redactar de manera profesional pero clara. Le enseñé la sección para añadir cargos por demora y condiciones especiales. Se rió cuando vio la línea que usé: incidente de pañal de emergencia, $15. Sin perder el ritmo, ella agregó la suya. Berrinche mientras estaba en el baño, $20. Nos reímos hasta llorar. Pero mientras estábamos ahí, compartiendo historias que solo Peyton sabe hacer graciosas, ella empezó a conectar los puntos. La vecina que dejaba a sus hijos por un momento. La cuñada que siempre necesitaba un poco de ayuda. Su propia suegra, que trataba la casa de Rachel como una guardería a demanda. El trabajo no remunerado y no reconocido había sido constante. Durante años. Ninguna de ellas había pensado en ofrecer algo a cambio. Simplemente daban por sentado que estaba bien. Esa misma noche, ella hizo sus propias facturas. La ayudé a redactarlas. Mantuvo un tono cálido. Agradeció a cada persona por confiarle el cuidado de sus pequeños. Pero el mensaje fue claro: el trabajo no remunerado sigue siendo trabajo. Las imprimió, entregó una en mano a su cuñada, envió otra por correo electrónico a su vecina, y metió una en el buzón de su suegra. Las consecuencias fueron rápidas y predecibles. Su cuñada la acusó de convertir la familia en un negocio.
Su suegra la llamó ingrata y le dijo que estaba causando divisiones. La vecina dejó una canasta de muffins en su puerta sin nota, solo carbohidratos pasivo-agresivos como oferta de paz. Rachel no respondió a nada de eso. Reenvió las facturas una semana después, esta vez con el cargo por demora incluido al final. Unos días después me escribió: "El silencio es el agradecimiento más fuerte que he recibido". Eso se me quedó grabado. Rachel no fue la única. En las semanas siguientes, fue como una ola silenciosa que recorrió las afueras de nuestro círculo. Mujeres que apenas conocía, mujeres que no veía hace meses, comenzaron a escribirme. Mujeres calladas. Mujeres agotadas. Las que nunca pedían nada. Las que siempre decían que sí porque era más fácil que pelear. Todas querían saber cómo hacerlo. No solo las facturas, sino cómo poner límites sin que te llamen difícil. Cómo recuperar su tiempo sin que las tachen de egoístas. Cómo decir que no sin que la culpa las arrastre. Las ayudé, una por una. Organicé una noche llamada Freelance tu valor en mi casa. Nada formal, solo vino, snacks y una pantalla de proyector con mi software de facturación. Lo convertimos en una tradición. Reímos, nos desahogamos, algunas lloraron. Pero nadie se fue sin saber cómo decir: este es mi tiempo, y tiene valor. Jenna, Amanda y Noah desaparecieron, total y completamente. Amanda me borró de todas las plataformas como si fuera un virus que había contagiado en línea. Jenna, según escuché, todavía anda diciendo que yo usé la confianza para humillarla. Noah desapareció. Sin contacto, sin memes, simplemente se fue. Me convertí en un fantasma en su historia, la que hizo las cosas incómodas. La que dejó de seguir el juego. Y está bien. Porque algo más grande sucedió. El efecto dominó no fue por venganza, sino por revelación. Las mujeres empezaron a despertar, a mirar alrededor, a notar cuántos favores hacían en piloto automático. Cuántos se habían dicho cuando estaban agotadas. Cuántas veces les dijeron que eran muy afortunadas de quedarse en casa, mientras silenciosamente hacían el trabajo de 3 personas. El verdadero regalo no fue el dinero. Ni siquiera las facturas. Fue la claridad. La desaparición de la niebla que le decía a tantas de nosotras que éramos egoístas por querer ser respetadas. El fuego que me impulsó al principio, la rabia justa, la mezquindad, el deseo de hacer que pagaran, eventualmente se apagó. Pero en su lugar creció algo más fuerte. Una especie de certeza silenciosa. Ya no necesitaba probar nada a nadie. No necesitaba validación. No necesitaba su amistad. No necesitaba ser la que es y genial, servicial y siempre disponible. Había hecho espacio en mi vida para personas que no trataban ese espacio con cuidado. Que entraban, movían los muebles y llamaban a eso gratitud. Ahora ese espacio era mío de nuevo. ¿Y sabes qué? Se siente expansivo, no vacío. Tyler todavía me saluda cuando lo encuentro en el supermercado, es breve, respetuoso. Hay algo en su expresión que dice: ahora lo entiendo. Él aprendió, no todos lo hicieron, pero yo sí. Aprendí que no es una oración completa y que una factura habla por sí sola. Así que no lo siento. No estoy amargada, solo soy libre. Y honestamente, eso no tiene precio.